¿Qué sucede cuando un grupo de hombres racistas ataca a la mujer negra equivocada pensando que es una víctima fácil solo para descubrir que ella es una ex-seal de la Marina que observa mientras lucha contra el grupo y descubre un secreto impactante que conduce a una justicia a gran escala contra el racismo en él? Comunidad. Hola a todos. Nos encantaría saber desde dónde están viendo este video. Déjenos su ubicación en los comentarios a continuación. Y si creen en hacer del mundo un lugar mejor, no olviden presionar el botón suscribirse y sumarse a nuestra campaña para eliminar el racismo. Juntos, podemos generar un cambio. Difundamos amor, respeto e igualdad en todas partes. El sol bañaba el parque con un suave resplandor dorado que proyectaba largas sombras. Árboles balanceándose sobre los caminos desgastados. Risas de un grupo distante de niños jugando en los columpios. Con el débil canto de los pájaros en un banco solitario cerca del borde de un pequeño estanque. Alita Black se sentó tranquilamente y se tomó un momento poco común para disfrutar de la quietud del. Por la tarde, su chaqueta de cuero negra descansaba a su lado, revelando una figura musculosa debajo de una simple camiseta gris y jeans. Una leve cicatriz en su antebrazo apenas visible bajo la luz del sol era la única. Un indicio de una vida forjada en batallas. Lejos de aquí los ojos de Alita escanearon sus alrededores. Más por costumbre que por sospecha, un corredor pasó a su lado y le hizo un gesto cortés con la cabeza. Que le había devuelto su tiempo como seal de la Marina había agudizado sus instintos e incluso ahora, años después del servicio activo. No pudo evitar notar los pequeños detalles, el torpe movimiento de un hombre a unos metros de distancia, un grupo de adolescentes. Al permanecer demasiado tiempo cerca de un parque infantil, nada parecía particularmente inusual, pero algo en el aire se sentía al otro lado del parque. Un grupo de 4 hombres merodeaba. Cerca de la base de un viejo roble, su risa era aguda y mezquina, cortando el ambiente tranquilo como una. Blade, el líder, un hombre alto y ancho de hombros con una sudadera con capucha negra, se inclinó casualmente contra el árbol inspeccionando el parque como un depredador acechando a su presa. Gary Tank. Walker no era el tipo de hombre que se mezclaba con su cabeza rapada que brillaba al sol y el tatuaje descolorido que serpenteaba hacia arriba. Su cuello insinuaba una vida vivida al margen. Le dio un codazo al hombre que estaba a su lado. Figura delgada con una barba irregular, e hizo un gesto en dirección a Alita. Que uno. Tanque murmuró en voz baja pero con una mueca de desprecio, sentado allí, todo presumido como si estuviera. Es dueño del lugar. Presa fácil. Barba irregular se rió entre dientes crujiendo sus nudillos. ¿Cree que dará pelea? Sonrió Sek. Inténtalo, siempre lo hacen, Alita. Sintió sus ojos sobre ella antes de verlos, un sutil escalofrío recorrió su columna y su cuerpo se tensó ligeramente. Giró la cabeza lentamente y captó su mirada por un momento. Ellos no apartaron la mirada, esa fue su primera confirmación. Eran un problema. Ella mantenía su postura relajada, un brazo apoyado en el respaldo del banco y el otro descansando en su regazo. Su respiración se mantuvo constante, pero su mente comenzó a evaluar a 4 de ellos ampliamente. Los hombros del líder eran fibrosos y el segundo, los otros 2 eran más jóvenes. Tal vez unos 20 años, con posturas arrogantes que gritaban exceso de confianza, una mezcla de barato. La colonia y los cigarrillos flotaban en la brisa confirmando su proximidad. Muy bien, señores, murmuró Alita en voz baja, con un esbozo de sonrisa formando. Vamos a ver qué tienes. Los hombres comenzaron a mover su conversación. Cada vez más fuerte a medida que cruzaban el parque hacia ella, su risa se extendió por todo el patio de juegos atrayendo la atención de unos pocos transeúntes que rápidamente miraron hacia otro lado sin interés en involucrarse. El tanque caminó al frente con su paso lento y barba deliberada y desigual, y los 2 hombres más jóvenes lo flanqueaban como lobos rodeando a un ciervo solitario. Alita no lo hizo. En cambio, se estremeció y se movió ligeramente, haciéndose ver vulnerable.
Lo suficiente como para tentarlos aún más. Sus instintos le dijeron que estos hombres estaban acostumbrados a elegir objetivos fáciles que se alimentaban de. Temían no saber con quién estaban tratando, pero el tanque llegó al borde del camino cerca del banco de Alita. Las botas crujieron contra la grava y su sonrisa se amplió dejando al descubierto sus dientes manchados. Después de años de cigarrillos y café barato, detrás de él, una barba irregular se rió entre dientes. Mientras los dos hombres más jóvenes intercambiaban una mirada, su emoción apenas contenida se extendió ligeramente formando una especie de círculo suelto. Semicírculo alrededor del banco de Alita. Por la tarde, señora Tanque, dijo con voz aceitosa. Y goteando con fingida cortesía, un día muy lindo para sentarse aquí solo, ¿no crees? Alita levantó la vista lentamente. Su expresión se calma, sus ojos se entrecerran lo suficiente para transmitir que no estaba intimidada, sino que estaba asustada. Dijo con calma lo que. ¿Quieres que Tank se ría entre dientes mirando a su tripulación como si Alita hubiera contado un chiste? Ahora bien, esa no es forma de saludar a gente amigable que solo quiere charlar. Algo en contra de unos cuantos buenos muchachos viejos que se detenían para saludarme barba parcheada inclinada. Más cerca de su sonrisa revelando dientes amarillentos o tal vez ella es solo uno de esos tipos. Tanque pensando que es demasiado buena para hablar con gente como nosotros Alita no le respondió. La mirada se movía entre ellos, leyendo sus posturas, calculando las distancias que recorrían. Ahora está demasiado cerca como para que cualquier movimiento repentino pueda desencadenar el conflicto. Ella sabía que se estaba gestando. ¿Me escuchas, señora? La voz de barba parcial se volvió aguda. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Una de las. Un joven con el rostro enrojecido por las quemaduras del sol se burló y apuesto a que ella es una de esas personas que están arriba. Pensando que este parque pertenece a su especie ahora la mandíbula de Alita se tensó pero ella siguió. Su voz es firme. No creo que nada me pertenezca, solo estoy sentado aquí. Me ocupo de mis asuntos. Oh, ¿escuchas eso chicos? Tanque arrastrando las palabras acercándose ella está. Solo me ocupo de mis asuntos. Supongo que lo haremos por ella. Señaló la bolsa que descansaba junto a Alita en el banco. Esa es una linda bolsa, apuesto a que tiene algo bueno dentro. ¿Por qué no eres educado y la entregas? No queremos que las cosas se pongan feas. Los labios de Alita se torcieron casi imperceptiblemente en una leve sonrisa. Lo que hoy en día llamas cortesía es robarle a gente que se parece a mí la cara de Tank. Oscureció la sonrisa falsa cayendo por un momento. ¿Ahora qué se supone que significa eso? Sabes exactamente lo que significa, respondió Alita con voz fría. No me elegiste porque estoy sentado solo, me elegiste porque crees que soy un blanco fácil, el hombre más joven. Se acercó más y su voz se alzó con ira. ¿Tienes una boca en ti, eh? Probablemente el mismo que usas para gritar racismo cada vez que las cosas no salen como quieres. Alita se puso de pie lentamente, sus movimientos. El cambio deliberado de altura le dio una presencia que no esperaban. Era más baja que Tank, pero llevaba. Ella misma se mostró con la tranquila autoridad de alguien que había estado en lugares mucho peores que este, con su calma inquebrantable. La mirada los inquietó aunque ninguno de ellos lo admitiría. ¿De verdad crees que esto va a salir como lo planeaste?, dijo ella. Su tono tranquilo medía cada palabra. Un desafío, aléjate mientras aún puedas. Barba Irregular se rió, pero había un dejo de nerviosismo en ello. Mírala tratando de hacerse la dura. ¿Qué estás haciendo? Para hacer que la señora llame a la policía como si fueran a aparecer por alguien como usted, la más joven. Los hombres se unieron a la risa y, envalentonados por la retorcida camaradería de su grupo, el tanque se acercó más a sus ojos. Estrechándose, ya no estaba jugando, el aire entre ellos se espesó con una tensión tácita y Alita sintió. El cambio. Este fue el momento. No creo que estés escuchando, dijo Lady Tank. Su voz baja y venenosa. Llevamos esa bolsa y tal vez llevemos algo más también. El pulso de Alita se aceleró. Por miedo,
pero por la anticipación de lo que estaba por venir, sus instintos de foca. Se puso a analizar cada ángulo, cada ruta de escape, cada debilidad en su formación. Su mente repitió las lecciones que le habían inculcado durante años de agotador entrenamiento. Mantén la calma, controla el situación, golpea duro y no se detiene hasta que la amenaza sea neutralizada, pero ella esperó. Aún no habían hecho el primer movimiento y ella necesitaba estar segura de que la amenaza era inminente. Sus manos aparentemente se relajaron. A sus costados, sutilmente se movió a la posición lista para la acción. El tanque se inclinó más cerca, su voz se convirtió en un gruñido. Esto no es un juego, señora, denos la maldita sea bolsa o te vamos a mostrar lo que pasa cuando no respetas a tus superiores. Alita encontró su mirada, su voz como el acero. Te vas a arrepentir de esto. Alita agarró la correa de su bolso con fuerza y mantuvo su cuerpo tenso pero con cara de calma. El grupo de hombres la observaba con desprecio y ojos burlones esperando. Ella reaccionó por miedo, se ajustó la correa sobre el hombro, manteniendo la voz firme mientras decía, tengo en algún lugar donde estar. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Sus pasos eran medidos, su respiración controlada. Aunque su pulso se aceleraba, no tenía intención de correr. Solo los envalentonó, pero ella no estaba dispuesta a quedarse allí y darles la satisfacción de una respuesta a sus espaldas. Sus voces se alzaron burlonas y ahora más fuertes, como una manada de chacales rodeando a su presa. Oye, ¿a dónde vas? El hombre más joven lo llamó con un tono de burla. No hemos terminado de hablar. Lady Alita lo ignoró. Manteniendo su ritmo constante mientras buscaba una salida, la vía principal del parque estaba frente a ella, pero el camino bordeado de árboles que tenía. El elegido se sintió de repente demasiado tranquilo, demasiado alejado de la seguridad de las multitudes. El crujido de sus pasos sobre la grava se hizo más fuerte, más cerca estaba su mandíbula apretada. Vamos. Ahora no seas como esa barba irregular, Jared. ¿No estás acostumbrado a que gente como nosotros te hable? ¿O eres demasiado bueno para eso? Alita apretó los dientes luchando contra el impulso de mirar atrás, dobló una esquina y se detuvo abruptamente cuando se dio cuenta. Su error fue que el claro que tenían delante era amplio y abierto, pero se habían movido más rápido que ella esperaba. Que bloquearan el camino, ahora extendiéndose en un semicírculo suelto. El tanque estaba en el centro, sus anchos hombros. Cuadró su sonrisa petulante desafiándola a hacer un movimiento. La barba irregular estaba a su lado, haciendo crujir los nudillos mientras los dos hombres más jóvenes los flanqueaban apoyados casualmente contra los árboles como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Bueno, ahora Tanka arrastraba su tono goteando burla. Cortesía, miren que todos están acorralados. Apuesto a que no creíste que este de ahí sí lo hizo. Alita se giró para mirar hacia atrás, pero uno de los hombres más jóvenes había dado la vuelta y le había cortado la ruta de escape. Encajado en sus ojos, pasó de uno a otro leyendo sus posturas, sus movimientos. Su cuerpo estaba tranquilo pero su mente estaba acelerada. No había forma de razonar con ellos. No con hombres como estos. El tanque dio un paso adelante y su sonrisa se hizo más amplia. Perdiste. Cariño, esta no es tu parte de la ciudad. Alita lo miró a los ojos y su voz era tranquila, pero frío. No estoy perdido ahora. Si te mueves estaré en camino. Barba irregular se rió entre dientes. Acercándose más, ¿crees que puedes simplemente alejarte como si fuéramos a dejarte? No, señora, no lo entiendes. Esto no es un viaje gratis para los de tu clase. La mandíbula de Alita se tensó pero mantuvo su expresión neutral. No quiero nada. Problema, sabemos que no te burlas de la gente como si nunca lo hicieras. Quiero sentarme allí, todo presumido, actuando como si pertenecieras al grupo, como si pudieras simplemente tomar el mando. Espacio como el resto de nosotros, pero mira que eso es lo que no haces. Uno de los más jóvenes. Los hombres fueron empujados desde un árbol y señalaron a Alita con un dedo acusador.
Ella cree que es mejor que nosotros. ¿Ya lo ves? Bien, la forma en que nos mira, como si fuera demasiado buena, probablemente una de esas personas que grita racismo cada vez que algo sucede. No va por su camino si barba irregular, agregó su voz afilándose, apuesto a que ella ha tenido. Es fácil, probablemente en toda su vida nunca trabajó un día por nada, todo le fue entregado solo por lástima, sollozo. Historia. Alita exhaló bruscamente, su paciencia se está agotando, no sabes. Cualquier cosa sobre mí hace que la sonrisa burlona se convierta en una mueca de desprecio. Oh, sé lo suficiente sobre ti. Al igual que el resto, siempre buscando una limosna, siempre esperando que todos los demás se hagan a un lado, bueno, supongo. ¿Que no hoy? Alita se movió ligeramente, ajustando su postura con su calma Steely. La mirada no vaciló, ya te lo advertí, aléjate y esto termina aquí, irregular. Barba echó la cabeza hacia atrás riendo. Adviértanos que escuchemos su tanque. Creo que es. Aquí estás a cargo, no estás a cargo de nada, gruñó la señora Tank. Oscureciendo vas a entregar esa bolsa y tal vez, solo tal vez, te dejaremos. Sal de aquí sin un moretón. Alita escanea sus rostros, sus instintos se activan. Estos hombres no estaban aquí por su bolso. Esa fue solo la excusa, se trataba de poder, de hacerla sentir pequeña. Querían que se sometiera, querían un espectáculo, ella se mantuvo firme, su voz firme. Y ya tuviste tu oportunidad. Las palabras apenas habían salido de su boca cuando uno de los hombres más jóvenes se abalanzó sobre ella. Alita la esquivó suavemente, sus movimientos eran rápidos y precisos, no. No había atacado todavía, sus instintos de foca le decían que actuara rápido y decisivamente, pero ella necesitaba que cruzaran la línea por completo. La cara de Tank se retorció de rabia mientras ladraba. ¿Qué estás esperando? La orden de Tank quedó en el aire solo por un segundo antes de que el hombre más joven atacara nuevamente, esta vez con más fuerza. Alita se movió instintivamente a un lado y agarró su brazo en un movimiento fluido, usando su impulso contra él. Se retorció bruscamente y lo envió al suelo con un aullido que gimió. Agarrándose el brazo mientras rodaba sobre su costado momentáneamente fuera de la pelea, el grupo se congeló por un momento, sus rostros pasando de una confianza petulante a una incredulidad conmocionada. Alita centró su atención en el resto de ellos. Su postura tranquila pero inflexible, se ajustó la correa de su bolsa sobre su hombro, sus ojos entrecerrados. Te dije que te alejaras, barba irregular. Se burló aunque había vacilación en sus movimientos. Ahora te vas a arrepentir de que esa dama tanque haya dado un paso adelante. Su imponente figura elevándose sobre ella. ¿Crees que eres dura? Veremos cuánto dura eso. Le lanzó un amplio golpe. Golpe descoordinado destinado a abrumar en lugar de conectar. Alita se agachó fácilmente, sus movimientos fueron suaves y practicó y le clavó el codo en las costillas mientras se levantaba, obligándolo a tropezar. Contuvo la respiración y se agarró el costado, con el rostro contorsionado por el dolor. Venid todos. Tanque. Ladró haciendo señas a los demás para que la bajen. Los músculos de Alita se tensaron cuando los hombres restantes, con barba irregular, se movieron primero. Sus puños se levantaron y se movieron salvajemente hacia ella. Ella desvió sus golpes con precisión. Sus movimientos eran económicos y deliberados, y una fuerte patada en la rodilla lo hizo tambalear y perdió el equilibrio. Suficiente para que Alita lo empujara hacia atrás y él cayó al suelo con un ruido sordo, maldiciendo en voz alta al hombre más joven que había estado apoyándose en el árbol. Se precipitó a su lado, su aproximación más cautelosa pero no menos. La agresiva Alita intervino para bloquear su ataque y clavar su palma en su pecho. El impacto lo obligó a tambalearse hacia atrás, jadeando por aire, pero logró mantenerse en pie. La miró con el rostro rojo de ira. Esfuerzo lo vas a pagar, gruñó dando vueltas alrededor de ella con cansancio. Alita no respondió, sus ojos permanecieron fijos en él, su cuerpo preparado para reaccionar. Sintió
El familiar ardor de adrenalina corriendo por sus venas, su enfoque afilado como una navaja. Esto no fue solo una pelea, fue un tanque de supervivencia que se recuperó y avanzó nuevamente. Movimientos más lentos pero más deliberados. Esta vez crees que eres una especie de héroe, escupió. Crees que puedes entrar. Nuestro parque y nos muestra. Alita se volvió para mirarlo completamente, su voz tranquila pero firme. Este no es tu parque y no soy yo quien está molestando a nadie. Ustedes se han hecho eso a sí mismos. Sus palabras solo parecieron. Lo enfureció aún más, se desmayó y luego le lanzó un puñetazo dirigido a la cabeza de Alita. Se agachó y contraatacó con un golpe rápido en el torso seguido de una patada baja en la espinilla. Tank tropezó pero se quedó. En posición vertical, sus puños se mueven nuevamente más por frustración que por estrategia. Alita. Sid caminó sin esfuerzo, lo que lo obligó a estirarse demasiado y perder el equilibrio. Vamos, tanque. Barba Irregular gritó luchando por ponerse de pie. Deja de jugar. Alita atrapó movimiento en su periferia y se giró justo a tiempo para bloquear un ataque de uno de los hombres más jóvenes que había agarrado un árbol. La rama se balanceó como un bate, pero Alita se puso dentro de su alcance y la giró. Un rápido empujón lo hizo retroceder y tropezó con sus propios pies, cayendo con fuerza sobre el camino de grava. El tanque rugió de frustración y cargó contra ella con todo lo que tenía esta vez. Alita le permitió acercarse. Sid dio un paso en el último segundo y aprovechó su impulso para empujarlo hacia un árbol cercano. El impacto fue sólido y el tanque se tambaleó agarrándose a la corteza para sostenerse mientras trató de recuperar el equilibrio con su barba irregular envalentonada por su breve distracción. Se abalanzó sobre ella por detrás. Alita sintió su presencia y giró para atraparlo en el medio. Acusó a la mujer de haberle propinado un fuerte codazo en el pecho seguido de un empujón que lo envió a estrellarse contra el suelo una vez más. La pelea fue caótica e implacable, pero los movimientos de Alita fueron. Su entrenamiento era preciso, evidente en cada golpe calculado, pero aún así no lo era. Sus costillas estaban ilesas debido a un golpe mal bloqueado y su antebrazo palpitaba. Donde la rama del hombre más joven la había rozado, pero ella hizo a un lado el dolor, su tanque Focus intacto se tambaleó hacia atrás. En el claro su rostro retorcido en furia. ¿Crees que esto se acabó? Gruñó. Su voz es una mezcla de ira y desesperación. Te vas a arrepentir de esta señora. Te vas a arrepentir de haberte metido con nosotros, Alita. Enderezó su respiración y la mantuvo constante a pesar del esfuerzo que había hecho ahora. Dijo su tono helado: eres tú el que se va a arrepentir. El resto. Los hombres magullados y golpeados intercambiaron miradas inciertas. La barba de Patty fue lenta. Su confianza se vio visiblemente sacudida. Uno de los hombres más jóvenes retrocedió murmurando algo en voz baja sobre que no valía la pena, pero el tanque no había terminado. El orgullo y su ego no le permitieron dar marcha atrás. Crees que has ganado y él te escupió. No sé qué has empezado. Los ojos de Alita se entrecerraron. Entonces, vamos a terminarlo, pero antes de que cualquiera de los dos pudiera moverse. Un sonido distante atravesó la tensión de la débil ballena de las sirenas que se acercaban. Las cabezas de la pandilla se giraron rápidamente hacia el sonido y sus expresiones cambiaron de la ira a la ira. Incertidumbre. Los ojos de Tank se entrecerraron mientras su mente corría para decidir si su orgullo valía la pena correr el riesgo de ser atrapado. ¿Oyes eso? Uno de los hombres más jóvenes murmuró dando un paso atrás cauteloso. Vienen los policías, así que ¿qué? Gritó el tanque, alzando la voz con frustración. No estamos hecho aquí. Barba Irregular no estaba tan seguro. Cambió su peso incómodamente. Mirando al tanque: mira hombre, esto no vale la pena, cállate. El tanque gruñó señalando a con el dedo en la llaga. No corremos, acabamos esto. Alita se mantuvo firme. Respirando aún a pesar del dolor que se extendía por sus costillas, podía ver las fracturas formándose en su unidad.
Grietas en la fachada de confianza que los había envalentonado antes. Las sirenas sonaron más fuertes cerca a una promesa de intervención que la pandilla no pudo ignorar. El tanque, el hombre más joven, dijo de nuevo, su voz más urgente: ella no vale la pena. Letungo Tank se volvió hacia Alita con los ojos ardían de rabia y frustración. Dio un paso hacia ella, sus puños temblaban a sus costados, por un momento pareció que iba a seguir adelante. Al diablo con las consecuencias, pero entonces las sirenas dieron un agudo sonido de ballena en ascenso. Ya basta, los destellos rojos y azules de las luces de la policía se hicieron visibles a través de los árboles. Maldita sea, Tank, maldijo su voz. Quebrado de ira le lanzó a Alita una mirada venenosa. Esto no ha terminado, Alita. La voz era fría y precisa, sí, con un gruñido de frustración, el tanque se volvió sobre sus talones haciendo un gesto para que los demás lo siguieran. Vamos a movernos, barba irregular, no. Dudando, cojeando tras el tanque, los hombres más jóvenes intercambiaron una última mirada sombría. Miraron a Alita, sus rostros tenían una mezcla de ira e inquietud antes de seguir. Después de que su líder, uno de ellos, murmuró en voz baja, ella está loca como ellos. Desapareció entre las sombras de la línea de árboles. Alita se quedó enraizada en su lugar. Su cuerpo todavía estaba enroscado por la tensión, sus oídos siguieron el sonido que se desvanecía de su pasos, sus ojos escaneando el claro para asegurarse de que ninguno de ellos regresara. Solo cuando estuvo segura de que se habían ido, se permitió exhalar. Las sirenas estaban casi sobre ella ahora, el crujido de los neumáticos sobre la grava indicaba la llegada de las fuerzas del orden. 2 coches patrulla se detuvieron al borde del claro, sus luces pintaron los árboles. En ráfagas de rojo y azul, los oficiales extendieron cautelosamente sus manos. Apoyándose en sus cinturones mientras observaban la escena, uno de ellos, un hombre alto con un tono cortante de autoridad, se acercó a ella. Señora, ¿está bien? Recibimos una llamada sobre un disturbio en el parque. Alita sintió. Manteniendo su tono, incluso estoy bien, ahora se han ido. Los ojos del oficial se posaron en ella. Notó por un momento el raspón en su brazo y el cambio sutil en su postura que delataba el dolor que sentía. ¿Te lastimaron? Alita negó con la cabeza. Nada, no puedo soportarlo. Otro oficial escaneó el área y notó la suciedad removida y algunos objetos dejados atrás, uno de los sombreros de los hombres más jóvenes. Palo descartado. Se giró, se volvió hacia su compañero. Parece que corrieron a toda prisa. El primer oficial suspiró. Sacó un bloc de notas y dijo, ¿puedes escribirlos? Alita dudó. Su mente corría a través de los eventos de los últimos años. Minutos después podía sentir la adrenalina comenzando a fluir, reemplazada por el dolor sordo de los moretones y el escozor agudo de su brazo. 4 de ellos de 20 y tantos años, en su mayoría el líder, alto, cabeza rapada, tatuajes en su el cuello. Se llama a sí mismo Tanque. El oficial asintió y anotó sus palabras. Di algo, cualquier cosa que sugiera por qué te eligieron como objetivo. La mandíbula de Alita se tensó. Ella todavía podía oír sus palabras resonando en su cabeza, el tono burlón, los insultos. El odio apenas disfrazado de bravuconería. Eligió sus palabras con cuidado, no lo era. Al azar sabían lo que estaban haciendo. La pluma del oficial flotaba sobre la página. Su ceño fruncido significaba que Alita conoció. Su mirada es uniforme, lo que significa que ya lo han hecho antes y lo volverán a hacer. La expresión del oficial se endureció cuando terminó de tomar notas. Estaremos atentos a ellos mientras tanto. Nos gustaría. Tienes que venir a la estación y presentar un informe formal. Alita asintió lentamente. Te encontraré allí cuando los oficiales regresaron a sus vehículos. Alita se tomó un momento para calmarse. El claro estaba tranquilo nuevamente, pero el peso de lo que acababa de suceder permaneció en el aire. Esto no había terminado. Los tanques, las palabras de despedida no eran solo una amenaza, eran una
Desafío y Alita no tenía intención de dar marcha atrás. Las luces fluorescentes de la comisaría zumbaban débilmente. Alita estaba sentada en una silla frente al oficial Reyes y su expresión era tranquila, pero su cuerpo todavía vibraba con adrenalina. El enfrentamiento en el parque había terminado, pero el peso de los hombres. Las palabras persistieron, su intención odiosa era inconfundible. Ella repitió el encuentro en su mente, no solo la pelea física. Pero las burlas y los recordatorios puntuales de por qué la habían elegido como su objetivo. Reyes, un joven oficial con un comportamiento serio, abrió su cuaderno. Comencemos desde el principio. Señorita Blake, usted dijo que había 4 hombres. Mencionó que su líder se hace llamar Tanque. ¿Puedes explicarme exactamente qué sucedió? Alita contó lo que pasó. Acontecimientos con detalles nítidos y precisos, tanques en tono burlón, comentarios de odio. La forma en que la rodeaban era como una manada de lobos. La pluma de Reyes se movía rápidamente por la página y su expresión se oscurecía. A medida que su historia se desarrollaba, cuando terminó, él golpeó el bolígrafo contra su cuaderno pensativamente. Esto no suena al azar. ¿Estás seguro de que nunca has visto a estos hombres antes? Estoy seguro de que Alita respondió que no estaban detrás de mi bolso, eso era solo una. Disculpen, me vieron sentada sola y pensaron que podían intimidarme. Querían que me sintiera fuera de lugar. Reyes frunció el ceño y se reclinó en su silla. ¿Por qué crees que te eligieron? Alita no dudó porque soy negro. La pluma de Reyes se congeló en el aire. Dijeron que. La mandíbula de Alita se tensó, no directamente al principio, pero estaba claro en todo. Dijeron que hicieron comentarios obvios sobre mí pensando que soy mejor que ellos. Como la gente como yo no pertenece. Esto no se trataba solo de robar algo. Querían que me sintiera pequeño. Reyes. Suspiró cerrando su cuaderno con un chasquido leve. Hemos tenido informes de acoso como este recientemente, incidentes menores en espacios públicos principalmente, pero si este grupo se dirige a personas en función de su raza. Se apagó su frustración. Visiblemente están, dijo Alita con firmeza, y han estado haciéndolo por un tiempo. Estaban demasiado cómodos, demasiado confiados. Esto no era su primera vez. Reyes se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Pasaré sus descripciones por el sistema y haga referencia cruzada a cualquier informe reciente, pero seré honesto con usted sobre los casos de la señorita Blake. Casos como este son difíciles de identificar si las víctimas no presentan cargos o si no hay pruebas sólidas. Es difícil. Construye un caso. La voz de Alita era aguda. Entonces encuentra la evidencia porque no soy. Dejando esto pasar horas después, Alita estaba sentada en su sala de estar, con su computadora portátil emitiendo un tenue brillo mientras se desplazaba por ella. Según informes de noticias locales, ella no era del tipo que se quedaba sentada esperando lo mejor que le había enseñado su entrenamiento militar. Ella tomó la iniciativa y si Reyes necesitaba más pruebas las encontraría. No tardó mucho en notar un hecho inquietante. Patrón, en los últimos 6 meses ha habido múltiples informes de acoso y agresiones menores en toda el área, involucrando a grupos de hombres que atacan a individuos en espacios públicos. En todos los casos las víctimas eran personas de color. La mandíbula de Alita se apretó mientras leía los relatos. Las descripciones de los atacantes eran consistentes. Un hombre de hombros anchos con tatuajes en el cuello, flanqueado por hombres más jóvenes, se ríe de muchos de ellos. Las víctimas no presentaron cargos, probablemente por miedo o frustración con el sistema, pero sus relatos coincidían. El mismo sentimiento de que los ataques no eran solo por robo, sino que pretendían transmitir un mensaje. Mientras investigaba más profundamente, Alita se encontró con un foro comunitario que discutía incidentes similares en un hilo. En particular, se destacó que estos tipos no son solo matones al azar, sino que atacan a las minorías. Eligen sus lugares, intimidan a la gente, se van rápido, nadie nunca los atrapa.
Su teléfono vibró en la mesa rompiendo su concentración. Un mensaje de Sarah Carter, su mejor amiga y periodista conocida por perseguir historias que otros evitaban escuchar. Sobre lo que pasó, ¿está bien? Llámame. Alita no dudó y presionó la llamada. Botón y Sarah contestó el primer timbre. Alita vi las noticias. Lo que pasó. Alita explicó todo, el ataque, los comentarios de odio y los patrones. Ella había descubierto que Sarah se quedó en silencio por un momento antes de responder con su voz sombría. Parece que este no es solo un grupo de punks. Si están tan organizados y atacan a las minorías, esto podría ser un grupo de odio. Eso es exactamente lo que es, dijo Alita, y no voy a dejar que se metan. Adelante, Sarah suspiró. Lo entiendo, pero estas personas son peligrosas, Alita. Si tú cavar demasiado profundo vinieron a buscarme porque pensaron que me echaría atrás. Alita interrumpió. Eso simplemente dejé que sucediera. Estaban equivocados. Hubo otra pausa antes de que Sarah volviera a hablar. Su tono era resignado pero comprensivo. ¿Qué necesitas? ¿Algo que puedas encontrar? Alita respondió. ¿Dónde pasan el rato? ¿Cuánto tiempo llevan allí? ¿He estado haciendo esto porque la policía no los ha detenido? Sarah dudó. Veré qué puedo hacer, pero prométeme que tendrás cuidado. A este tipo de personas no les agrada ser expuestas. Alita no respondió de inmediato, se quedó mirando la pantalla de su computadora portátil, las caras del tanque y su tripulación grabadas en su memoria. Finalmente dijo que tendría cuidado, pero esto termina ahora. Cuando terminó la llamada, Alita se reclinó en su silla, su cuerpo todavía estaba quieto. De la pelea, pero el dolor solo alimentó su determinación, pensaron estos hombres. Podrían asustarla para que se callara. Pensaron que podrían salirse con la suya. Se equivocaron. A la mañana siguiente, Alita se sentó. En su mesa de comedor, una taza humeante de café negro en la mano y su computadora portátil abierta. Frente a ella se colaba por la ventana el leve zumbido del barrio despertándose, niños jugando, perros ladrando. Una cortadora de césped distante era un marcado contraste con la oscuridad que había estado examinando en línea. Sarah había venido. A través del envío nocturno a Alita de una serie de enlaces y documentos vinculados a Tank y su pandilla, la evidencia pintó una imagen más clara de sus actividades y sus conexiones. No era solo un grupo de matones que acosaban a la gente en Parks. Eran parte de una red más grande, poco organizada, que operaba bajo el radar y tenía como objetivo a minorías en pequeñas maneras calculadas. Alita volvió a hojear los archivos apretando la mandíbula ante los incidentes. No fueron actos aleatorios, fueron ataques coordinados, vandalismo e intimidación. Todas las tácticas estaban dirigidas a infundir miedo en comunidades específicas y había rumores de que había un líder por encima del tanque, quien estaba moviendo los hilos y manteniendo al grupo bajo control. Su teléfono vibró y rompió su concentración. Era el oficial Reyes. Blake respondió con su tono agudo. Por la mañana Reyes dijo que su voz estaba tensa. Como si no hubiera dormido mucho. He estado investigando los nombres que me diste. Tenías razón. Este tipo del tanque no es ningún Punk al azar. Está vinculado a una serie de incidentes denunciados y su grupo ha estado causando problemas durante meses. ¿Podría haberte dicho que Alita respondió cuáles son? ¿Qué estás haciendo al respecto? Ese es el problema. Reyes admitió que la mayoría de las víctimas no presentaron cargos, por lo que no hay papel. Sendero es difícil conectar todo legalmente. Entonces haz un sendero. Alita se quebró. Si puedo encontrar tanta información por mi cuenta, usted tiene los recursos para investigar más a fondo. No me diga que tiene las manos atadas. Reyes suspiró profundamente. Mira, quiero derrotar a estos tipos tanto como tú, pero sin pruebas sólidas, cualquier cosa que hagamos podría estallar en el tribunal si se retiran. Alita apretó los dientes, odiaba la burocracia de los sistemas de justicia.
Hay obstáculos interminables que superar mientras a la gente le gusta el tanque y sigue operando sin control. ¿Cuál es tu plan, Reyes? Dudé. Hay un rumor circulando por la estación de que la tripulación de los tanques podría estar conectada a un grupo más grande. Hablando de crímenes de odio, tal vez incluso de actividad terrorista doméstica, si eso es cierto, los federales. Alita se inclinó hacia adelante y entrecerró los ojos. Y eso significa que necesitamos algo concreto antes. Podemos escalarlo, dijo Reyes, estamos trabajando en ello, pero tomará tiempo. Los labios de Alita se presionaron en una delgada línea. El tiempo de línea no era algo que ella estuviera dispuesta a darle a los hombres como Tank. Haré mi parte, dijo finalmente, pero será mejor que lo hagas. Listo cuando te traiga algo. Reyes suspiró de nuevo. No hagas nada estúpido, Black. Ella colgó sin contestar eso. Por la tarde, Alita se encontró en una cafetería anodina al otro lado de la ciudad, sentada frente a Sara, la periodista. Parecía cansada pero decidida. Su computadora portátil se abrió a su lado mientras hojeaba notas. Esto es más grande de lo que pensábamos. Sara dijo que deslizar una carpeta sobre la mesa de tanques de la pandilla es solo una pieza allí. Hay al menos otros 3 grupos como el suyo que operan en la región, diferentes nombres, diferentes tácticas pero el mismo objetivo. Intimidación. Alita hojeó la carpeta, su ceño se hizo más profundo con cada página, fotos de grafitis, fotos policiales de otros miembros de pandillas, mapas con círculos rojos marcando incidentes. Fue un trabajo coordinado. Esfuerzo diseñado para infundir miedo y ejercer control. Esto no se trata solo de acoso. Alita murmuró que están tratando de expulsar a las personas para que se sientan inseguras en sus propios vecindarios. Sara asintió con tristeza y se han salido con la suya porque los incidentes son lo suficientemente pequeños como para no generar controversia nacional. Atención, nadie está conectando los puntos. La mente de Alita corría, podía sentirla. Piezas encajando cada una más condenatoria que la anterior si pudieran encontrar. El líder sobre el tanque podría ser capaz de desmantelar toda la operación. ¿Qué pasa con la financiación? Alita preguntó. De ninguna manera. Son solo unos pocos hombres enojados con demasiado tiempo libre, alguien los respalda, esa es la parte complicada, dijo Sara, hay conversaciones de donaciones privadas, tal vez incluso vínculos con ciertos grupos, pero nada sólido todavía. Alita se inclinó hacia atrás con los brazos cruzados y luego fuimos tras el tanque primero, él es el débil. Enlace si podemos convertirlo. Podría llevarnos a quien quiera que esté a cargo de esto. Sara miró. Vacilante, eso es arriesgado, sabes que no se va a dar por vencido. La expresión de Alita se endureció. Entonces lo obligaremos. Si Reyes no presiona lo suficiente, yo lo haré. Sara abrió la boca para protestar, pero Alita levantó una mano. Sé lo que estoy haciendo. Haciendo no sobrevivía todo lo que pasé solo para dejar que hombres como él ganaran. Esto termina ahora. Sara Sed. Su expresión se suavizó. Solo prométeme que tendrás cuidado. La mirada de Alita no vaciló. Cuidado, no ganas guerras mientras ella. Alita salió de la cafetería y su mente estaba decidida, el tanque se le había escapado de entre los dedos. Una vez, pero no dejaría que volviera a suceder. Él era la clave para desentrañar toda esta operación y ella iba a derribarlo sin importar lo que costara. Alita se movió a través de las sombras de la ciudad como un fantasma. Su presencia pasó desapercibida. Por el mundo que la rodeaba, el suave zumbido del tráfico distante proporcionaba un telón de fondo constante mientras se acercaba a la ruina. El bar Sara había dejado su tanque de investigación y se sabía que su tripulación frecuentaba este lugar sórdido y poco iluminado. Buceó en las afueras de la ciudad donde el aire estaba cargado de humo de cigarrillo y malas intenciones. Se detuvo justo antes de la entrada mezclándose con las sombras mientras ella observaba el área. 2 hombres estaban cerca de la puerta charlando distraídamente, sus voces bajos pero su lenguaje corporal era defensivo.
no estaban vestidos como la tripulación de un tanque, sino. Alita sabía que no debía confiar en las apariencias, se ajustó la gorra, la colocó más abajo sobre su rostro y la deslizó. En el interior, sin llamar la atención, el bar era un espacio oscuro y claustrofóbico. El tipo de lugar donde la gente iba a desaparecer. Los ojos de Alita se adaptaron rápidamente. Al explorar la habitación en busca de rostros familiares, vio casi inmediatamente una barba irregular. Sentado en una cabina con uno de los hombres más jóvenes del parque que estaban cazando mientras bebían. La conversación se animó y ninguno de los dos la notó mientras se dirigía hacia el bar. El camarero, un hombre fibroso con una cara como de cuero desgastado, levantó la vista mientras ella se acercó. ¿Qué será la información?, dijo Alita en voz baja deslizando un billete de 20. El mostrador buscó a alguien tipo grande, cabeza rapada, tatuajes en el cuello. Va. La expresión del camarero no cambió, pero sus ojos se dirigieron hacia la cabina donde estaba sentado el barbudo. Nunca había oído hablar de él. Alita deslizó otro billete por el mostrador. ¿Estás seguro?, dudó y miró hacia la cabina. De nuevo antes de inclinarse, estuvieron aquí antes y se fueron apurados. Cuando se corrió la voz, la policía lo estaba buscando. Lo escuché mencionar algo sobre Warehouse en Fletcher Street, eso es todo lo que sé. Alita sintió y le deslizó una más factura por si acaso. Gracias. Ella salió del bar tan silenciosamente como había entrado. Su mente ya estaba trabajando en las posibilidades. Fletcher Street estaba en la parte industrial IND de la ciudad, un laberinto de almacenes abandonados y fábricas olvidadas. Si Tanque se escondía allí no sería fácil encontrarlo, pero también significaba que se estaba quedando sin opciones. Una hora después, Alita se agazapó detrás de una pila de contenedores de envío oxidados. Ojos fijos en un almacén poco iluminado, el lugar estaba tranquilo pero podía ver movimiento a través de las ventanas rotas. Las sombras se movían contra el débil resplandor de una única luz en el techo. Sus instintos le dijo que había encontrado el lugar correcto. La tripulación del tanque no era lo suficientemente grande como para mantener la seguridad total, pero ella lo sabía. Mejor que esperar un escondite sin vigilancia, escaneó el área. Su entrenamiento SEAL guió su evaluación de posibles puntos de entrada y amenazas. Dos figuras estaban paradas cerca de la entrada principal, sus posturas tensas. Una de ellas estaba fumando, el resplandor naranja del cigarrillo iluminando brevemente su rostro. Alita lo reconoció como uno de los hombres más jóvenes del parque. El otro no le resultaba familiar. Pero su complexión sugería que no era alguien a quien tomar a la ligera. La respiración de Alita era constante mientras formulaba su plan. Necesitaba entrar sin llamar la atención, pero también necesitaba apalancamiento. Si Tanque estaba allí, no se rendiría. Cualquier cosa voluntariamente, no sin una razón. Deslizándose por el costado del almacén, Alita encontró una ventana rota. Parcialmente oculta por arbustos crecidos, probó el marco con cuidado haciendo una mueca de dolor mientras crujió levemente bajo su toque. Deslizándose dentro, aterrizó silenciosamente en el piso de concreto agachándose mientras inspeccionó el espacio. El almacén estaba tan deteriorado como esperaba, sus paredes estaba cubierto de mugre y el aire estaba cargado de olor a aceite y descomposición. El débil murmullo de voces llegó a sus oídos. Y se movió hacia el sonido, manteniéndose cerca de las sombras. La voz del tanque era inconfundible, un gruñido bajo que se escuchaba. Autoridad, incluso en un susurro te dije que nos mantendríamos discretos hasta que esto se calme, no más. Trabajos en el parque no hasta que yo lo diga, así que la respuesta de Beard, que era más tranquila, fue su tono teñido de frustración. Estás actuando como si pudiéramos quedarnos de brazos cruzados. La gente está haciendo preguntas, déjalos que pregunten, Tanque. Espetó que no nos movemos hasta que yo lo diga. Fin de la discusión. Alita se acercó sigilosamente. Paso silencioso sobre el concreto. Desde su mirador detrás de una pila de cajas, podía ver un tanque parado cerca.
Una mesa improvisada, su gran figura iluminada por la débil luz del techo, barba irregular, y otro hombre estaba sentado cerca. Su lenguaje corporal tenso, un puñado de otros permanecían en las sombras, sus rostros indistintos, pero su presencia. Estaba claro que necesitaba una forma de sacarle algo a Tank para obligarlo a actuar sin ponerse en peligro inmediato. Metió la mano en su bolsillo, sacó su teléfono y rápidamente escribió un mensaje a Sarah. Lo encontró en Warehouse en Fletcher. Llama a Reyes ahora. Mientras presionaba enviar, ajustó su postura preparándose para él. Su siguiente movimiento no era irse sin respuestas, pero no era lo suficientemente imprudente como para enfrentarse a Tank y su tripulación sola. Las sirenas le habían comprado tiempo en el parque, pero esta vez necesitaría algo más que suerte para ganar. La voz de Alita se abrió paso a través de la silencio tenso. Tanque. La habitación se congeló, todas las cabezas se giraron hacia los ojos de Tanque. Se entrecerró mientras daba un paso adelante, su rostro se oscureció al reconocerte, Alita. Enderezó su expresión tranquila pero su mirada aguda. Vamos a tener una conversación. Tanque rió, el sonido bajo y amenazante. ¿Crees que puedes entrar aquí y empezar a hacer demandas? El tono de Alita era frío como el acero. Creo. Vas a contarme todo lo que quiero saber, porque si no, este lugar estará plagado de policías en menos de un minuto. Después de 5 minutos, la sonrisa de los tanques vaciló solo por un momento antes de recuperarse. No me asustes. Alita se acercó más, su postura inquebrantable. Debería ser Tanques. La tripulación intercambió miradas inquietas. Su anterior bravuconería se desvaneció cuando Alita dio un paso adelante. Más cerca, su presencia tranquila e inquebrantable llenó la habitación, sus palabras cortantes. A través de la tensión como una cuchilla tienes agallas, Tanque, dijo su voz tensa como. Trató de aferrarse a su confianza, pero las agallas no significan mucho cuando te superan en número. La mirada aguda de Alita lo recorrió. La habitación contaba con los 5 hombres en total, incluido el Tanque. Su expresión no era. Guave superó en número. He visto peores probabilidades y adivina qué. Tampoco ganaron. Puños apretados a los costados. Gran charla. ¿Crees que eres una especie de héroe? No, Alita. Respondió fríamente. Solo soy yo quien se asegurará de que respondas por lo que has hecho antes de que Tank pueda responder. El débil sonido de las sirenas de la policía llegó al almacén, el sonido se hizo más fuerte y las luces azules y rojas parpadeantes emitieron sombras cambiantes a través de las paredes sucias. El Tanque congeló su sonrisa, finalmente desapareciendo. En una expresión de genuina alarma, llamaste a la policía. Tu barba irregular escupió su. Con la voz alzada en pánico, miró hacia la salida y sus instintos le gritaban. Para correr. La voz de Alita era de acero. ¿Crees que vine aquí sin un plan? Termina, no dejes que te asuste, gritó Tank, su voz se quebró bajo el peso de su propia incertidumbre. La hemos manejado peor que esto. No, dijo Alita dando un paso adelante. Adelante, porque desde donde estoy parado estás a punto de perderlo todo. El sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava en el exterior fue seguido por el portazo de las puertas de los automóviles y las voces apagadas de los oficiales que se acercaban a los tanques del almacén. La tripulación se movió inquieta y miró a su líder para la dirección, pero incluso él parecía momentáneamente perdido. Tanque, ¿qué hacemos? Uno de los hombres más jóvenes susurró con urgencia. El Tanque se volvió hacia él, con el rostro retorcido por la frustración. Cállate y quédate. Di que no estamos corriendo. La voz de Alita atravesó el caos creciente. No tienes correr, pero te enfrentarás a las consecuencias. Barba irregular su nervio. Finalmente, se lanzó corriendo hacia la salida trasera. Alita se movió como un rayo y lo interceptó antes de que pudiera alcanzarlo. La puerta, ella agarró su brazo y lo retorció detrás de su espalda con precisión practicada. Y obligándolo a ponerse de rodillas, gritó y su bravuconería se derrumbó en pánico. No irás a ninguna parte, dijo Alita con calma.
Su agarre firme del tanque y los demás se quedaron mirando con vacilación a los oficiales. Fuera, era hora de actuar. Las puertas principales se abrieron de golpe y un equipo de policías uniformados irrumpió con sus armas desenvainadas. Pero sus voces ordenaban a la policía que levantara las manos en el aire. Un oficial gritó, «¡Tanque!». El rostro se retorció de rabia, pero levantó las manos a regañadientes. Los hombres más jóvenes siguieron su ejemplo. Su miedo superaba a su lealtad hacia su líder y en cuestión de momentos los oficiales se movilizaron rápidamente para contener al grupo y, colocándolos en esposas, Alita soltó su barba irregular dando un paso atrás mientras un oficial tomaba el control. Ella se enderezó. Su mirada aguda todavía estaba fija en Tank mientras lo esposaban y lo ponían de pie. ¿Crees que esto cambia algo?, gruñó Tank. ¿Crees que nos has detenido? Alita se acercó más, su voz era lo suficientemente baja para que solo él pudiera oírte. Hecho la gente que has lastimado, el miedo que has esparcido termina aquí y si ¿hay alguien por encima de ti? Lo encontraré también. Tank la fulminó con la mirada con su bravuconería ahora. Caparazón hueco. Los oficiales lo condujeron a él y a su tripulación fuera del almacén. Sus voces se fueron apagando mientras el grupo era escoltado. A los coches patrulla que esperaban, el oficial Reyes se acercó a Alita, su expresión era una mezcla de alivio y respeto. Bromeaba cuando dijiste que nos traerías algo concreto. Alita cruzó los brazos, su postura firme. Tienes. Ahora no los dejes pasar por alto. Reyes asintió y nos aseguramos de que no se escapen. ¿No has hecho más que tu parte? Aquí Black. Alita no respondió de inmediato, sus ojos se posaron en él. Almacén. Los ecos de la confrontación todavía frescos en su mente. Finalmente dijo que esto no había terminado. Tanques. Solo una pieza del rompecabezas. Hay alguien más grande moviendo los hilos y voy a encontrarlo. Reyes frunció el ceño. Haz lo que puedas, pero no vayas tras ellos solo, ya has hecho suficiente, Alita. Le di una pequeña sonrisa fría, ambos sabemos que no me detengo a mitad de camino como los oficiales. Una vez que terminó de limpiar la escena, Alita se dio la vuelta y se alejó, el leve frío del aire de la noche rozando su piel. Face Tank y su tripulación estaban bajo custodia, pero la batalla no había terminado, esto era solo el principio y ella estaba lista para lo que viniera después. La tenue luz de la pantalla de la computadora portátil de Alita parpadeó. Su rostro mientras se inclinaba hacia adelante, sus dedos tecleando rápidamente sobre el teclado, era pasada la medianoche, pero la adrenalina de la captura de Tank todavía corría por sus venas. La redada en el almacén le había dado a ella y a las autoridades una sólida victoria, pero ella sabía que era solo una pieza del rompecabezas de las operaciones de tanques. No estaban aislados, eran parte de algo más grande y ella necesitaba saber quién estaba moviendo los hilos desde el otro lado. Susara estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, desplazándose por una serie de documentos en su tableta. Su agudo ingenio habitual era aturdida por el cansancio, pero la determinación en sus ojos coincidía con la de Alita, por lo que Reyes confirmó su. Sara dijo que mantendrán el tanque en espera por ahora, pero si no obtienen algo concreto para acusarlo, buscará un abogado. Levántate y camina, no podemos dejar que eso pase. Él no camina, dijo Alita con firmeza, no. Si podemos demostrar que está vinculado a la red más grande, Sara frunció el ceño y detuvo sus dedos a mitad del desplazamiento. No va a ser así. Fácil, estos grupos son cuidadosos y mantienen sus operaciones descentralizadas para que nadie. La persona tiene todas las respuestas, por eso nos centramos en el tanque. Alita respondió que lo sabe. Más de lo que deja ver, solo necesitamos hacerlo hablar. Sara dudó, frunciendo el ceño y si no lo hace, Alita. Se inclinó hacia atrás y exhaló lentamente. Luego encontramos otra manera. Alguien más en su tripulación. ¿Sabe algo? Barba irregular. Uno de los chicos más jóvenes son seguidores. No. Los líderes se romperán antes que él.
A la mañana siguiente, Alita se encontró con Reyes en la estación de policía. El ambiente estaba tenso. El tenue zumbido de los teléfonos sonando y las conversaciones murmuradas llenaban el aire. Reyes la condujo por un pasillo tranquilo hasta. Las salas de interrogatorio están llenas de tanques, dijo Reyes señalando con la cabeza hacia una puerta con un pequeña ventana de observación. No ha dicho mucho desde anoche, solo un montón de poses. Alita se cruzó de brazos. Me dejó. Hable con el Reyes dudó, su expresión escéptica. ¿Seguro HK tipo que intenta meterse bajo tu piel? La mirada de Alita no vaciló. Puede intentarlo. No funcionará. Reyes abrió la puerta y Alita entró. El tanque se sentó en la mesa de metal, sus anchos hombros se encorvaron. Mientras se reclinaba en la silla, sus muñecas estaban esposadas, pero su expresión era de desafío. Levantó la vista cuando ella entró con una sonrisa burlona curvando sus labios. Bueno, si no es la Mujer Maravilla, dijo arrastrando las palabras. Te envían aquí para terminar lo que empezaste. Alita sacó la silla frente a él y se sentó. Postura relajada, pero sus ojos agudos. Estás en un montón de problemas. Tanque se rió, el sonido hueco. Problema, señora. Esto es un contratiempo. Me iré de aquí antes de que termines tu café. No esta vez, dijo Alita en voz baja. Estabilizad vuestras tripulaciones. Ya doblando barbas irregulares, cantando como un pájaro el más joven. Chicos, están aterrorizados. Es solo cuestión de tiempo antes de que nos den todo lo que necesitamos. La sonrisa de Tanks vaciló. Solo por un segundo antes de inclinarse hacia adelante. Estás mintiendo, pruébame, Alita. Dijo sosteniendo su mirada. ¿Crees que eres el único que es bueno leyendo a la gente? No eres tan intocable como tú. El tanque de expertos apretó la mandíbula y la bravuconería se deslizó aún más. Alita presionó. Ya sabemos sobre los otros grupos, las otras tripulaciones que operan en el área. Sabemos que estás conectado a algo más grande, pero tú eres pequeño. El tipo que está arriba de ti no se preocupa por ti. En segundo lugar, eres una carga y te has ido. Las manos de Tank se cerraron en puños y su frustración te hirvió. No sé de qué estás hablando. Alita se inclinó y dijo con voz tranquila pero cortante, ¿no es así? Si eres inteligente, lo harás. Empieza a hablar, porque la gente a la que estás protegiendo no te protegerá a ti. La puerta se abrió y Reyes entró sujetándolo. Una carpeta que dejó sobre la mesa y la abrió para revelar fotos e informes. Atado a la tripulación del tanque, deslizó una de las fotos sobre la mesa, una imagen de vigilancia de un tanque con un hombre. Alita no reconoció que ese es tu jefe, ¿no? Dijo Alita sintiendo hacia la foto. El que mueve los hilos, ¿qué es? Su nombre. Tank miró la foto, su mandíbula se movía mientras luchaba por mantener la compostura. El silencio se hizo más espeso y pesado hasta que finalmente se desplomó en su silla. No lo entiendes, murmuró su voz amarga. Incluso si te dijera que no importaría. HK intocable. Los ojos de Alita se entrecerraron. Preocupémonos por ese tanque. Dudó, su mirada pasó de Alita a Reyes. La primera vez que las grietas en su fachada fueron completamente visibles. Su nombre es Paul. Hendrik es el que dirige las cosas. Alita intercambió una mirada con Reyes. Expresión endurecida. Tenían un nombre, pero aún no había terminado. Más tarde, como Alita y Sara se reunió nuevamente en la cafetería, el peso del nombre que el tanque les había dado colgaba entre ellos. Los dedos de Sara volaron a través del teclado de su computadora portátil, obteniendo información sobre Paul Hendrik. Él es un hombre de negocios. Sara dijo que su tono increíble. Corren algunas empresas constructoras, pero en la superficie todo parece. Alita limpia frunció el ceño inclinándose sobre la pantalla. Y debajo no tan limpia. Sara. Respondieron algunas empresas fantasma vinculadas a grupos políticos marginales. Es sutil, pero está ahí. La mente de Alita corrió. Hendrix era el vínculo que necesitaban, pero no lo haría. Baja fácilmente, miró a Sara con expresión resuelta. Entonces lo haremos. Respuesta,
Alita se sentó en la bulliciosa sala de conferencias del distrito, su esterilización. Las paredes ahora están cubiertas de fotografías impresas y mapas conectados por cuerdas rojas brillantes. Clavado en un tablero de corcho, el nombre de Paul Hendrik estaba en el centro de todo, rodeado por un grueso marcador negro. Los oficiales se movían por la habitación revisando archivos y comparando notas, pero la atención de Alita se centró en Reyes, que se encontraba junto a la pizarra informando a un pequeño equipo sobre este asunto. Donde la cosa se pone complicada, dijo Reyes señalando un grupo de alfileres que marcaban el nombre de Hendrix. Negocios en el papel. El hombre está impecable, todas sus operaciones son legítimas al menos como hasta donde sabemos, pero gracias al testimonio de Tank y a la información de Alita, tenemos lo suficiente como para sospechar que está utilizando sus empresas de construcción como fachada para financiar y coordinar estos grupos de odio. Sara, sentada en la esquina de la mesa con su computadora portátil, levantó una mano. Encontré una actividad financiera inusual vinculada a de Hendrik. Mueven dinero mediante donaciones a organizaciones políticas con vínculos extremistas. Sutil, pero está ahí. Reyes asintió con la mandíbula apretada. Sutil no es suficiente para un. Garantizamos, aunque necesitamos algo concreto: estados de cuenta bancarios, comunicaciones, cualquier cosa que vincule Hendrik directamente a estos grupos. Alita cruzó los brazos, su expresión sombría. ¿Qué pasa con la tripulación que recogimos? Tank nos dio el nombre de Hendrix, Barba Irregular y los demás deben saber algo. Reyes, asustado, admitió que la idea de traicionar a Hendrik los tiene desconcertados. Ellos saben lo peligroso que es. Alita dio un paso adelante con su tono firme. Entonces nosotros. Esfuérzate más, Hendrix no se detendrá si no actuamos. Más gente saldrá herida más tarde ese día. Alita se sentó frente a nosotros. Desde la Barba Irregular en una sala de interrogatorios, la bravuconería del hombre del parque era. Desapareció y fue reemplazado por una energía nerviosa que lo hizo moverse constantemente en su asiento. Sus ojos se dirigieron al espejo de la pared y luego volvieron a Alita. No lo entiendes, dijo con voz temblorosa. Paul tiene conexiones grandes. Si se entera de que hablé, él dirá que. Alita la interrumpió. Voz tranquila pero firme: ya estás detenido. ¿Crees que va a arriesgarse por ti hombres como tú? Hendrik no protege a personas como tú, te usan, Barba Irregular. Las manos de Beard se movían nerviosamente sobre la mesa. Yo solo no lo hice. Creo que esto llegará tan lejos. Lo del parque, el acoso, se suponía que solo debía asustar la gente, pero Paul siempre tuvo planes más grandes. Alita se inclinó hacia ella y sus ojos se abrieron. ¿Qué planes? Barba Irregular vaciló, el peso de su decisión claro en su rostro. Finalmente exhaló pesadamente. Nos está usando para provocar el caos. El miedo hace que la gente sea fácil para controlar. Sabes que Paul tiene vínculos con grupos que quieren impulsar leyes y políticas. Cosas que les benefician, solo somos las botas sobre el terreno. El estómago de Alita se revolvió, pero mantuvo su expresión neutral. Y la financiación, ¿cómo funciona? Lo blanquea a través de la construcción. Las empresas de Barba Irregular admitieron que su voz baja envía el dinero a Cell. Cuentas, luego se canaliza al crucero, obtenemos nuestra parte por hacer el trabajo sucio. Reyes mirando desde atrás. El vaso entró en la habitación, un archivo en la mano. Eso es suficiente para comenzar a conectar los puntos, dijo, estableciendo él. Carpeta sobre la mesa, pero necesitaremos que testifiques. Barba Irregular le congeló los ojos. Amplio con pánico: testifica, estás loco. Paul me matará no si tomamos. Alita lo bajó primero y dijo con firmeza, ayúdennos y nos aseguraremos de que estén protegidos. De vuelta en la sala de conferencias, Alita y Reyes revisaron el nuevo Intel con Sara, la financiera trail Barba Irregular. Lo descrito coincidió con lo que Sara había descubierto, creando una imagen más clara de las operaciones de Hendrix. Este es el punto de quiebre. Necesitábamos que Sara, mientras navegaba por su computadora portátil,
dijera que podíamos vincular el dinero directamente a la tripulación de los tanques y algunos otros grupos. Operando en los condados vecinos con el rastro de papel y los tanques como testimonio. Suficiente para obtener una orden de registro. Reyes asintió con la cabeza con expresión resuelta. Presentaré el papeleo una vez que tengamos él. Ordenamos que allanaremos la oficina principal de Hendrik. La mandíbula de Alita se tensó. No se trata solo de arrestarlo, necesitamos desmantelar todo su red, su financiación, su influencia. De lo contrario, a alguien. De lo contrario, simplemente tomará su lugar. Sara colocó una mano sobre el brazo de Alita. Un paso. En un momento en que derribar a Hendrik es el primer paso, la orden fue aprobada más rápido de lo esperado. Por la tarde Alita estuvo con Reyes y un equipo de oficiales afuera del elegante edificio de oficinas de Hendrix. Su reluciente fachada de cristal contrasta marcadamente con la corrupción oculta en su interior. El equipo se movió rápidamente entrando al edificio y asegurando las instalaciones en el interior. Alita observó cómo los oficiales saqueaban. A través de archivos de computadoras y cajones de escritorio, Sara se había unido a la operación como observador, tomando fotografías y tomando notas para su eventual exposición. Reyes salió de una oficina con una carpeta gruesa en la mano. Su expresión triunfante era esto, dijo sosteniendo la carpeta. Registros de transacciones, correos electrónicos, todo está aquí. Hendrix ha terminado. Alita se permitió una pequeña sonrisa satisfecha, pero ella sabía que la batalla no había terminado. El arresto de Hendrix fue solo el comienzo del desmantelamiento de la red que había construido. Alita estaba sentada en la sala de conferencias poco iluminada del recinto, un mapa de la ciudad extendido sobre la mesa con alfileres rojos y azules marcados. Lugares vinculados a incidentes del año pasado, parques, callejones y pequeños negocios, todos agrupados en barrios que son el objetivo de los equipos de tanques y grupos similares en todo el país. De su oficial, Reyes revolvió una pila de archivos con el ceño fruncido. Concentración, esto es más grande de lo que pensábamos, dijo Reyes deslizando uno de los archivos hacia Alita. El nombre de Hendrix aparece en conexión con varios de estos incidentes, pero siempre se trata de donaciones indirectas a organizaciones cuestionables. Financiación para empresas que de repente se hundieron después de que comenzaron los problemas en sus vecindarios. Cuidadoso se mantiene aislado. Alita se inclinó sobre el mapa entrecerrando los ojos. Mientras ella trazaba las conexiones con cuidado. No es intocable, ha dejado un rastro. Solo era cuestión de recomponerse. Sara entró en la habitación con una computadora portátil bajo el brazo y una mirada decidida. Sus ojos. He estado investigando las finanzas de Hendrix, dijo mientras colocaba la computadora portátil sobre la mesa y la hacía girar. Hacia ellos, tiene dinero en movimiento a través de una serie de empresas fantasma que, en el papel, parecen legítimas. Consultando desarrollo comunitario, pero el tiempo coincide con el inicio de estos incidentes, está canalizando fondos a estos grupos bajo la apariencia de donaciones. Reyes frunció el ceño hojeando los documentos. Y podemos probar el dinero se utiliza para financiar grupos de odio. Es un caso federal, pero necesitamos más que eso. Evidencia circunstancial. Alita se inclinó hacia atrás con su mente acelerada y luego fuimos tras. Puede que su gente no sepa mucho más allá de sus órdenes, pero alguien en el círculo de Hendrix sabe lo que no está haciendo. Solo por esto Sara asintió con la cabeza mientras sus dedos volaban sobre su teclado. Si podemos averiguar quién está manejando la logística. Transferencias de fondos, lugares de reunión que podrían darnos lo que necesitamos más adelante. Por la tarde, Alita y Reyes estaban sentados en un coche sin distintivos afuera de un edificio de oficinas anodino en el centro de la ciudad, bajo el resplandor del sol. Las luces fluorescentes se derramaron sobre la acera y proyectaron largas sombras en la calle vacía. La información de Sara había señalado a este edificio como un centro potencial para las operaciones de Hendrik, un frente para su red. No vamos sin respaldo. Reyes dijo, su tono firme. Alitas. Los ojos se quedaron en el edificio.
No vamos a entrar en absoluto, todavía no, observamos. Reúne a Intel y seguiremos a cualquiera que parezca importante. Reyes la miró. ¿Escéptico de verdad crees que alguien nos va a llevar directamente a Hendrix? Siempre lo hacen, dijo Alita con su voz. Constantemente, todos cometemos un error. Pasaron horas mientras observaban el edificio y su paciencia fue recompensada. Cuando un elegante todoterreno negro se detuvo en la entrada, un hombre bien vestido de unos 40 años salió mirando a su alrededor con nerviosismo. Antes de entrar al edificio, Alita entrecerró los ojos. Ese es Thomas Cain, dijo, reconociéndolo de una de las fotos de Sarah. Informa que es uno de los mejores hombres de Hendrix, maneja las finanzas. Reyes alcanzó su radio. Lo seguimos cuando se va, si se encuentra con Hendrix, pronto lo sabremos. La operación de seguimiento los llevó a un restaurante de lujo al otro lado de la ciudad. Alita y Reyes observaron desde la distancia cómo Cain entraba y era recibido calurosamente por un hombre con un traje a medida, el propio Paul Hendrix. Los dos hombres se sentaron en un mesa privada cerca del fondo, su conversación oculta detrás de un grueso cristal. Y una cortina de privacidad. Esto es, Alita murmuró. Lo tenemos. Reyes ya asintió en su radio para coordinar la vigilancia para obtener audio. Y visualmente, si comentan algo incriminatorio lo tendremos horas después. De regreso al recinto, las grabaciones del restaurante se reproducían en un monitor. La voz de Hendrix era tranquila y mesurada. Pero el contenido de sus palabras fue condenatorio. Necesitamos mantener la presión en esos barrios, dijo Hendrix con tono frío. Si se sienten inseguros se irán y una vez que se hayan ido nos mudaremos a un precio económico. Propiedad. Grandes ganancias, se respondió con voz más tranquila pero no menos incriminatoria. ¿Qué pasa con las tripulaciones? Se están volviendo imprudentes. El tono de Hendrix se agudiza y luego los reemplazamos. Estas son herramientas, nada. Más bien, siempre y cuando hagan el trabajo, no me importa lo que les pase a ellos o a la habitación. Se quedó en silencio mientras la grabación terminaba. Reyes se volvió hacia Alita con expresión sombría. Eso es suficiente para atraerlo. La mirada de Alita se quedó en el monitor, su voz firme. Es suficiente para terminar con esto, Alita. Se paró en el centro de la sala de operaciones del distrito con los brazos cruzados mientras Reyes y Sarah extendían los documentos y las fotos que habían reunido. El nombre de Paul Hendrix se cernía sobre ellos como una nube oscura. Reyes había sacado los archivos de Hendrix. De la noche a la mañana, la imagen que pintó inquietaba a un respetado hombre de negocios. Superficie pero con vínculos con grupos extremistas que ya no podían ignorarse. Tenemos mucha evidencia circunstancial, dijo Reyes, señalando las fotos sobre la mesa que se relacionan con grupos marginales. Realizan pagos sospechosos a través de sus empresas fantasma, pero nada lo suficientemente sólido como para derribarlo. Cuidado, Sarah agregó que todo sobre su imagen pública grita respetabilidad y donaciones caritativas. Los proyectos comunitarios limpian los registros, pero estos pagos son demasiado limpios, casi como si alguien hubiera hecho todo lo posible para encubrir algo. Alita se inclinó hacia adelante y escaneó los documentos que su dedo trazó. Una línea en uno de los informes financieros. Estos pagos son demasiado consistentes. Misma cantidad, mismos intervalos. Eso no es caridad, eso es financiación. Sarah asintió, entrecerrando los ojos y adivinando hacia dónde van las pequeñas organizaciones con ideas vagas. Descripciones, iniciativas comunitarias, grupos de mejora local, todos son callejones sin salida, pero no. Para nosotros, Alita dijo con voz firme, que ya lo hemos conectado con la tripulación del tanque. Sí. Si cavamos lo suficientemente profundo, encontraremos el vínculo con las otras pandillas. Reyes se frota el costado. En la nuca. Vamos a necesitar más que pagos sospechosos y rumores, necesitamos evidencia testimonial que lo vincula directamente con estos crímenes de odio. La mandíbula de Alita se tensó y luego nos apoyamos en tanque. Ya se rompió una vez y lo presionamos, nos dará más. Reyes sacudió
Su cabeza está asustada, pero también es leal, no se rendirá sin luchar. La lealtad solo llega hasta cierto punto. Alita dijo que sabe que Hendrik no lo protegerá, es un responsabilidad. Ahora la sala de interrogatorio se sentía más fría que antes del zumbido de la luz del techo llenó el silencio mientras Alita y Reyes se enfrentaban al tanque nuevamente. Parecía más cansado esta vez, el peso de su situación se asentaba pesadamente sobre sus anchos hombros, el desafío en sus ojos. Se había atenuado reemplazado por un cálculo cauteloso. Alita colocó un archivo sobre la mesa y lo deslizó hacia él y adentro estaban las mismas fotos e informes que Reyes le había mostrado antes, pero esta vez, había una nueva página encima, un informe de arresto de uno de los tank. Los miembros más jóvenes de la tripulación, su chico se dio la vuelta y Alita dijo que su voz incluso le dio. Nosotros todo lo que necesitábamos para conectarte con los labios de Hendrik Tank presionados en una delgada línea, sus puños apretados en él. Mesa está mintiendo. Alita no se inmutó. ¿Estás segura de eso? Porque si eres la última en pie eres la indicada. Tomando la caída, Hendrik no va a venir por ti, sabes que Reyes se inclinó. Adelante, su tono más suave pero no menos firme nos ayuda a construir el caso contra HRXI. Aún tendrás una oportunidad, no lo hagas y estarás mirando una larga lista de cargos que te dejarán boquiabierto. Trabajó los músculos que se contraían mientras luchaba con la decisión de estirarse pesadamente y sofocarlo hasta que finalmente exhaló con fuerza. Está bien, murmuró, ¿qué quieres saber? Los ojos de Alita agudizaron. Todo. Cómo te financia, cómo te comunica. Otras tripulaciones a las que está atado le hablan o bajan solos. El tanque asintió de mala gana. Su voz baja se transmite por todos sus negocios, empresas de construcción en su mayoría. Él lava el dinero a través de contratos y nos paga a través de fachadas que se supone que debemos pagar. Manténlo en silencio, pero a veces las cosas se complican. La mirada de Alita no vaciló. Los otros grupos de tanques dudaron y luego asintieron. Sí, hay algunas configuraciones iguales que no conocemos. Trabajamos juntos directamente, pero todos sabemos que el acuerdo mantiene a la gente asustada. Fuera de sus barrios, Reyes garabateaba notas furiosamente, rascando con su pluma. Contra el papel. Alita no rompió el contacto visual con el tanque. ¿Cómo se comunica contigo? ¿A través de intermediarios? El tanque dijo que los tipos que manejan el dinero y pasan instrucciones. Me he encontrado con Hendrix tal vez 2 veces, a él no le gusta que le den su merecido. Manos sucias. Nombres. Alita presionó. Necesitamos nombres. Tanque recitó una lista de nombres y lugares, cada uno más condenatorio que el anterior. Para cuando terminó, Reyes miró hacia arriba con cara sombría pero determinada. Esto es suficiente para empezar. Reyes dijo que lo haremos. Verifique todo. Si se sostiene, lo tenemos desplomado en su silla. La lucha se agotó. Creo que esto se acabó. Hendrik tiene gente en todas partes. No lo tocarás, Alita. Se quedó con expresión fría mirándome de nuevo. En la sala de operaciones, Alita y Sara revisaron la información que el tanque había proporcionado. Los nombres de los intermediarios de Hendrix les dieron un rastro claro. Siguen y Reyes ya había enviado equipos a rastrearlos. La red se estaba cerrando y el intocable de Hendrix. La imagen estaba empezando a agrietarse. Esto es todo. Sara dijo que su voz estaba teñida de ambas cosas. Agotamiento y determinación. Finalmente estamos llegando a alguna parte. Alita sintió. Su enfoque es inquebrantable. Él no es invencible, solo ha estado jugando con el sistema y ahora vamos a desmontarlo. Alita se sentó en la sala de conferencias llena de gente. El recinto, el aire cargado con una mezcla de cansancio y determinación. La mesa estaba abarrotado de archivos, fotos y notas, todas apuntando a un nombre: Paul Endris. La montaña de evidencia que el equipo de Reyes había reunido durante la semana pasada pintaba un panorama condenatorio, pero Alita sabía que la parte difícil apenas comenzaba. Reyes se paró al frente de la sala, dirigiéndose a un equipo de oficiales, fiscales e investigadores de Hendrix.
La operación ha sido cuidadosamente diseñada para evitar ser detectada, pero finalmente tenemos lo suficiente para defender nuestro caso gracias a los tanques. Cooperación tenemos nombres, pistas de pago y testimonios que lo vinculan a múltiples grupos de odio que operan en la zona, uno de los fiscales, una mujer de mirada aguda llamada Simmons hojeó los archivos que tenía frente a ella. Tenemos que asegurarnos de que esto se mantenga. Hendrik está bien conectado y sus abogados van a argumentar que nada de esto lo vincula directamente con los crímenes. El testimonio de Tank es nuestro eje. Reyes respondió que puede poner a Hendricks en la habitación y vincularlo a los pagos que financian a estos grupos, asumiendo que no lo hace. Simmons se inclinó y dijo con escepticismo que todos lo hemos visto suceder antes de que la defensa lo destrozara. Si sienten debilidad, Alita sentada en el borde de la mesa se inclinó hacia adelante. El tanque sabe lo que está en juego, tiene miedo y con razón, pero también sabe. Hendricks lo dejó pudrirse, esa traición es suficiente para seguir hablando. Simmons asintió, aunque su expresión permaneció. Cautelosos, aún así necesitamos más que su palabra, necesitamos mostrarle al jurado una clara conexión innegable entre HRX y estos crímenes. Sara sentada al lado de Alita, con su computadora portátil abierta, intervino. Tenemos registros financieros que muestran que el dinero fluye desde las empresas de Hendricks a cuentas fantasma vinculadas a tripulaciones de tanques y otras similares, y esas cuentas son directamente vinculados a los pagos por materiales utilizados en sus operaciones. Los volantes de graffiti suministran incluso armas en algunos casos. Alita añadió que no se menciona la comunicación. Registros de tanques utilizados por la tripulación. Quemadores, pero algunos de esos números se conectan con los asociados conocidos de Hendrik. Es un patrón que Hendrik no puede explicar. Reyes asintió con tono firme. Esto no es solo un caso de crimen de odio, es un caso sobre el desmantelamiento de toda una red de intimidación y violencia si no lo hacemos. Con este derecho enviamos un mensaje de que este tipo de operaciones no pasarán desapercibidas ni. Los días siguientes fueron una confusión de preparación. Alita trabajó incansablemente junto al equipo juntando las piezas. Juntos, la cronología de las actividades de Hendricks, cuanto más descubrían, más claro se hacía que él era él. Mente maestra detrás de una extensa operación que había aterrorizado a las comunidades durante. Sara pasó años investigando la imagen pública de Hendricks y descubriendo discursos y entrevistas que sutilmente insinuaban sus creencias, dijo mientras se desplazaba por un video de Hendricks se dirige a una convención de negocios y nunca dice nada directamente, pero usa frases que son silbar a los grupos que está financiando, palabras como preservar la integridad de la comunidad o restaurar la tradición. Es un lenguaje codificado que no es suficiente para condenar a Simmons, dijo durante una reunión a altas horas de la noche, pero es suficiente para mostrar intención cuando se combina con todo lo demás. El enfoque de Alita era inquebrantables mientras ensayaban cada ángulo del caso. El testimonio de Tank sería central, pero también tenían registros bancarios, comunicaciones interceptadas y un rastro de papel que condujo directamente al escritorio de Hendrik. La evidencia era abrumadora, pero Alita sabía que el equipo de defensa de Hendricks atacaría cada grieta que pudieran encontrar en su historia. En vísperas del juicio, Alita se encontró sola en el recinto mirando una pizarra llena de fotos y notas. El rostro de Hendrik la miró fijamente, su expresión petulante era un recordatorio de el poder que ejercía ella. Pensó en las víctimas, las personas, la tripulación de los tanques, que habían sido asesinadas. Aterrorizó los vecindarios que Hendrik había tratado de controlar a través del miedo. Este caso no se trataba solo de justicia para ella. Se trataba de justicia para todos ellos. Reyes entró en la habitación rompiendo sus pensamientos. Has hecho mucho para conseguirnos. Aquí Black, espero que sepas que Alita no se apartó del tablero. No es suficiente hasta que esté tras las rejas. Reyes
Apoyado contra el marco de la puerta, la fiscalía está lista. El trabajo de Sara en las finanzas selló muchos huecos y el tanque. Está asustado, pero sabe que esta es su única oportunidad de salvarse, Alita. Finalmente se volvió para mirarlo a la cara. ¿Crees que será suficiente? La expresión de Reyes era resuelta. Tiene que ser así. La sala del tribunal estaba. Al día siguiente, cuando comenzó el juicio, el ambiente estaba lleno de expectación. Hendrik se sentó en la mesa de defensa con su costoso traje y su actitud tranquila proyectando confianza, pero Alita podía verla. La tensión en su mandíbula apretada, la forma en que sus ojos se dirigieron hacia sus abogados cuando el fiscal comenzó a presentar su caso. El testimonio de Tank fue un punto de inflexión, aunque estaba visiblemente nervioso, sus palabras fueron claras y contundentes, detalló los hechos. Pagos, los pedidos y el entendimiento tácito de que HRX era el hombre en. La defensa intentó desacreditarlo señalando sus antecedentes penales y su acuerdo de culpabilidad, pero él. La fiscalía respondió con una montaña de pruebas que corroboraban su historia y al final del primer día estaba claro que el caso era sólido, pero Alita sabía que la lucha aún no había terminado en la sala del tribunal. Era tenso, el tipo de silencio que hacía que cada movimiento de papel y cada silencio. El sonido de su respiración era ensordecedor. Alita se sentó cerca de la parte de atrás, con los brazos cruzados fuertemente mientras vio cómo se desarrollaba el último día del juicio. Sara tenía a su lado un bloc de notas. Equilibrada sobre su regazo, aunque su bolígrafo no se había movido en minutos, todos los ojos estaban puestos en la defensa mientras la potente pelota de Hendrik. El abogado presentó sus argumentos finales, señoras y señores del jurado. El abogado defensor dijo que su voz era suave y segura, mi cliente es un respetado empresario, un pilar de esta comunidad, la fiscalía quiere hacerle creer que él dirigió una red de actividades criminales. Actividad basada en nada más que la palabra de un hombre desesperado que intenta salvar. El propio abogado hizo un gesto hacia Tank, que estaba sentado encorvado en la mesa de testigos evitando el contacto visual. Este es él. El tipo de hombre en el que confías para construir un caso contra Paul Hendricks, un hombre que ha sido arrestado por numerosos delitos. Solo cooperó con la policía para salvar su propio pellejo. Ese es el tipo de testimonio en el que basarías tu veredicto. La mandíbula de Alita se tensó mientras el abogado continuaba señalando cada grieta en el caso de la fiscalía sin importar cuán menor era demasiado bueno. Ella le echó una mirada furtiva a Sara que estaba garabateando. Furiosamente ahora su frustración era evidente. Finalmente la defensa descansó y la fiscal Simmons Rose dio su réplica, su voz era clara, su tono. Precisamente mientras caminaba hacia el centro de la sala del tribunal, damas y caballeros, la defensa quería hacerles creer que Paul Hendricks no es más que un hombre de negocios inocente atrapado en una red de malentendidos, pero la evidencia que tenemos presentado cuenta una historia diferente. Se volvió hacia el jurado con su mirada firme. Te mostramos los registros financieros de las empresas de Hendrik y la financiación de grupos de odio. Te mostramos registros de comunicación que vinculan a sus asociados con la planificación y ejecución de actos violentos y hemos escuchado testimonio de alguien que operaba dentro de esta red, alguien que tenía todo que perder si se presentaba. Simmons hizo una pausa para dejar que sus palabras se asentaran. El odio no siempre usa una máscara y no siempre lleva un arma, a veces se esconde detrás de un traje y una chaqueta pulida. Sonríe, pero no te equivoques. Paul Hendrik orquestó esta red de miedo y intimidación y hoy tienes el poder de hacerlo responsable con eso. Simmons se sentó con la mirada fija mientras el juez despedía al jurado para deliberar. La espera era insoportable, pasaban las horas y Alita caminaba de un lado a otro por el vestíbulo del juzgado. Su mente repitió cada pieza de evidencia en cada momento del juicio. Sara se apoyó contra la pared con los brazos cruzados mientras miraba a Alita con preocupación.
Has hecho todo lo que has podido, Sara. Dijo en voz baja que ya no estaba en tus manos. Ahora Alita no respondió, ella sabía que Sara estaba bien, pero eso no hizo que la espera fuera más fácil. Finalmente, un oficial de la corte entró en el vestíbulo y el jurado llegó a un acuerdo. Veredicto. Alita y Sara intercambiaron una mirada antes de seguir a la multitud de regreso a la sala del tribunal. La sala estaba repleta. El aire eléctrico con anticipación. Hendrik se sentó en la mesa de la defensa con su expresión ilegible mientras el jurado presentaba. De regreso al capataz, que estaba de pie sosteniendo un trozo de papel, el juez se dirigió a él. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto? Tenemos a su señoría, respondió el capataz. La sala del tribunal contuvo la respiración colectiva. El capataz leyó la decisión sobre el cargo de conspiración para cometer crímenes de odio. Encontramos al acusado Paul Hendrik es declarado culpable del cargo de financiar y organizar redes criminales. El acusado Paul Ries es culpable. Las palabras resonaron en la habitación y por un momento hubo silencio y luego un murmullo se extendió entre la multitud, una mezcla de alivio. Y la tensión se rompió por fin. La tranquila fachada de Hendrix quebró su expresión, retorciéndose con una rabia apenas disimulada mientras el juez comenzaba a abordar la sentencia. Afuera del juzgado, Alita se paró en los escalones y el aire fresco llenó sus pulmones mientras observaba a los periodistas pulular en el lugar. Edificio. Sara se unió a ella, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. Lo hiciste, Sara. Dijo que finalmente se enfrentará a la justicia. Alita no sonrió a pesar del peso que tenía en su cuerpo. Sus hombros se sentían más ligeros. Esta era solo una batalla, hay otros como él por ahí y tú también tendrás que lidiar con ellos. Dijo Sara con firmeza, pero por ahora esto es una victoria. Reyes apareció con cara de cansado pero satisfecho de que le recomienden la pena máxima. Hendrik no verá el exterior de una celda por mucho tiempo. Alita asintió. Bien, ahí es donde pertenece. Mientras la multitud se arremolinaba a su alrededor, Alita se permitió un breve momento de satisfacción. Se había hecho justicia, pero sabía que su trabajo no había terminado. La lucha contra el odio nunca terminó del todo, pero hoy dieron un paso adelante. El aire se sentía más ligero ahora, aunque la gravedad de todo lo que había sucedido todavía pesaba en su pecho. Paul Hendrik iba a prisión, su imperio de miedo y odio fue desmantelado ladrillo a ladrillo, pero Alita sabía que la pelea no había terminado. Sara se unió a ella y le entregó un café. Deberías estar orgullosa de esto. ¿Los tomaste? Alita tomó un sorbo y dejó que el calor calmara el dolor en sus costillas por la confrontación anterior. Es un comienzo. Pero esto era más grande que Hendrik. Hay otros como él, gente que piensa que pueden esconderse detrás de su dinero y poder mientras tira de los hilos. Sara asintió con la cabeza con expresión pensativa. Al menos el tanque y su tripulación están fuera de la calle y ayudaron a que todo esto se derrumbara. La mandíbula de Alita se tensó mientras pensaba en la pandilla. El tanque de barba irregular y los hombres más jóvenes se enfrentaban a sus propias sentencias. Aunque su cooperación con las autoridades había aliviado las consecuencias, el tanque en particular jugó un papel fundamental en la exposición de la red de Hendrix, aunque Alita sabía que era autoconservación, no remordimiento. Lo habían conducido, pagarán por lo que hicieron, dijo Alita con voz firme. Incluso si no es tanto como merecen, eligen ayudarse a sí mismos y simplemente ¿pasó a ayudar al caso? ¿Crees que alguna vez cambiarán? Sara preguntó, su tono. Alita vacilante sacudió la cabeza. Eso no es asunto mío. Mi preocupación es asegurarme. La gente como ellos no puede hacer daño a nadie más y por ahora no pueden detrás de ellos. Reyes se acercó sosteniendo una carpeta bajo el brazo, su expresión cansada se suavizó mientras se detuvo junto a ellos. La sentencia para la tripulación del tanque está fijada para el próximo mes. El tanque recibirá al menos 10 años y el
Otros están considerando de 5 a 7 dependiendo de cuánto peso le dé el tribunal a su cooperación. Alita asintió con los labios presionados en una delgada línea que es suficiente para evitar que aterroricen a alguien por un tiempo. Reyes se movió incómodo. No es perfecto, pero su testimonio fue la clave para derrotar a Hendrik sin él. Él seguiría caminando libre. Alita no respondió de inmediato. Sabía que Reyes tenía razón, pero no fue así. Lo que hace que la realidad de sus sentencias reducidas sea más fácil de aceptar es que la convicción de Hendrik fue la más grande. La victoria no fue solo cuestión de un hombre, fue cuestión de enviar un mensaje a cualquiera. Que pensaron que podían usar el miedo y la violencia para controlar a los demás. Más tarde esa noche, Alita se sentó en el banco en el mismo parque donde todo había comenzado. Los moretones en sus costillas se estaban desvaneciendo, pero el recuerdo de ese día todavía estaba fresco. Pensó en la pandilla que la acorralaba, las palabras que habían escupido, el odio que la había acorralado. Habían alimentado sus acciones, la habían subestimado como tantos otros lo habían hecho. Ante ellos y al hacerlo habían sellado su propio destino mientras el sol se ponía. Debajo del horizonte que proyectaba largas sombras sobre el parque, Alita se encontraba trabajando. No había terminado, pero por primera vez en semanas se permitió respirar. Se había hecho justicia y por ahora eso fue suficiente.